Un 27 de mayo, pero hace 3 años, del año 2021, se producía uno de los hechos de violencia institucional más álgidos, más repudiables de la historia de la provincia del Chubut, que fue documentado desde un primer momento aquí por nosotros en la Namuncurá, casi, te diría, de los medios de la provincia de Chubut en soledad y medios del resto del país, pocos también, casi ninguno, de lo que sucedió en las Golondrinas, en este paraje de la cordillera chubutense, en el domicilio particular de Tino John, ¿no? Un vecino muy conocido, muy querido en la zona, que sufrió la irrupción en su casa del grupo de tareas de la policía, el grupo especial de tareas de la policía GEOP, ¿no? Que teóricamente se utiliza para los casos más complejos, teóricamente, uno entiende, de narcotráfico y demás peligros, que amerite que entren todos a cazar como si el enemigo fuera Bin Laden. Bueno, así entró este grupo a la casa de Tino John y le pegó un tiro en el medio de la frente. La única testigo del caso, porque estaba maniatada en la planta baja de donde fue muerto Tino, en su propia casa, insisto, es Claudia Costa. Y hay novedades en el caso, después de el esfuerzo de tanto de ella como de los hijos de Tino, para que haya avances en la investigación, en la causa, cosa que ha habido en el último tiempo, y también de eso vamos a hablar ahora en esta entrevista. Para ello vamos a saludar a Claudia Costa, que tiene la amabilidad de dejarnos entrar, digamos, a su casa, atendernos y compartir las sensaciones, que me imagino no será fácil un día como hoy, a 3 años de la muerte de Tino. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por no olvidar a Tino. Te estaba escuchando y bueno, estaba fuerte, pero al escuchar el relato que lo hiciste tal cual, es duro. Y recordaba que hasta ahora ya lo habían asesinado, pero yo todavía no sabía porque abajo estaba atada, como vos decís. Recién me desataron eso de las 12, pero según las pericias y demás, más o menos a esta hora lo asesinaron. Sí, muy duro, pero acá estoy y seguiré. Gracias nuevamente porque tal cual también lo dijiste, de los primeros medios que le importó lo de Tino y que nunca en estos 3 años dejaron de ayudar para visibilizar y para publicar el caso y como bien decís vos, en soledad casi, porque otros medios no lo han hecho. Sí hubo, después de tanto peregrinar, que, repito, vos lo sabés bien, Sí. casi 2 años y 8 meses, digamos, primero 1 año y medio en abrirse la causa, y gracias a ustedes, los organismos de derechos humanos, los senadores Terenci Torres, la APDH, se pudo abrir la causa. 1 año y medio después, o sea, regañadientes. Después ha habido un solo imputado, como sabrás, el autor material, Luis Américo Mogiano, y después cuando mis abogados, el doctor Alfredo Pérez Garimerti y el doctor Jorge Rubiero, acompañados también por las otras querellas, solicitaron que se impute al jefe del GEOP, Cristian Alejandro Soto, y al comisario Omar Eduardo Martínez, que en ese momento era comisario del Hoyo. Los dos participaron en el operativo. El entonces fiscal Carlos Díaz Meyer, que estuvo desde un principio, no aceptó esa imputación y pidió el sobreseimiento incluso de Mogiano, del único imputado hasta ese momento. Entonces mis abogados solicitaron al procurador general que se nombre otro fiscal. Y bueno, el procurador dio lugar y se nombró al doctor Martín Robertson, y a partir de ahí el doctor Martín Robertson sí entendió
que se debía hacer la imputación a estos dos comisarios y se hizo en marzo, también con dificultades, porque cuando se citó a la Claro. imputación, estaba el comisario Omar Eduardo Martínez, que ahora está en Trevelin, estaba presencial en Lago Pueblo, se hacía la audiencia ahí en la oficina judicial. Y Cristian Alejandro Soto estaba en forma virtual, cuyo abogado no se podía conectar, por lo tanto no se pudo imputar. Ante lo cual mis abogados solicitaron que por favor se lo cite presencialmente, se hizo eso una semana después, pero el día anterior a la audiencia, el abogado de Cristian Alejandro Soto, Sí. perdón, recusó a la jueza Silvana Vélez, y estábamos todos, que había venido el fiscal Robertson desde Esquel, todos, y como eso tenía que revisarlo, dos jueces más, bueno, en corto no se hizo la audiencia, y vinieron todos los feriados de abril, o sea que un mes más tarde, cuando se va a presentar Amnistía Internacional, ¿te acordás que yo te había contado? Sí, Como tremendo. amigos curiados en la causa, se hacía la audiencia para la presentación de amnistía, nada más. Sí, Entonces mis abogados dijeron no, perdón, para amnistía, y había quedado una imputación pendiente, claro. así que ese día se hizo la, la imputación de Cristian Alejandro Soto, Sí. ante lo cual el abogado de Cristian Alejandro Soto dijo que no aceptaba que Amnistía Internacional se presente como amigo Curiae, y también lo acompañó en esto el abogado de Luis Mogiano. Fue muy larguísima la audiencia, finalmente la abogada de Amnistía Internacional, la doctora Noelia Garone, dijo, bueno, si los obstáculos son de forma, vamos a volver a hacer la presentación. Así que bueno, ahora van a volver a hacer la presentación y O esa es la sea, audiencia que perdón, estamos Claudia, esperando. por lo que entiendo entonces, que perdón que te interrumpa, no te quiero interrumpir. No, no, por favor. Amnistía todavía no forma parte del Amicus Curiae, digamos, No, porque formalmente. se negaron los abogados de Cristian Alejandro Soto y de Está Luis bien. Américo Mogiano. O sea, ellos se pueden negar, pero digo, la que definió fue la jueza. Claro, sí, por Ok, supuesto, porque está bien, a está bien. todo esto, por supuesto, todas las querellas, mis Sí, sí, abogados, la sí, sí. querella particular, APDH, e inclusive el fiscal Martín Robertson dejaron muy claro en la audiencia que celebraban que Ajá. Amnistía se presente como amigos Curiae. Pero los abogados de los imputados dijeron que no, entonces la jueza Silvana Vélez dijo, bueno, entiendo que hay también obstáculos de forma, los reclamos que hacían los abogados de los imputados, entonces solicito a la doctora Garone, por favor, de Amnistía Internacional, si puede reformular la presentación. Ok. ¿Y esto cuándo se define? Bueno, se supone que en estos días tendría que abrirse una audiencia para la nueva presentación de Amnistía como amigos Curiae. Bien. ¿Me repetís, perdón, Claudia, el nombre de la jueza? Silvana Vélez. Ah, Silvana Vélez, está bien. Bueno, esto tiene que ver con las novedades, por si no quedó claro, hubo cambio de fiscal, nosotros insistimos en señalar la pasividad, cuando no el pedido de cierre de la causa por parte del fiscal anterior, Carlos Díaz Mayer, quien primero embarró la cancha y después intentó congelar el expediente de la investigación, según nosotros pudimos documentar en estos años, hasta que en buena hora le pegaron una patada en el tuje de la causa, que era lo necesario, porque si el tipo quiere defender a los que son los que asesinaron a Tino, sean policías o no, y no investigar nada, bueno, córrase, ¿no? Que es lo que bien se hizo. Y ahí en su lugar asumió Martín Robertson, fiscal de Esquel. Estoy actualizando un poco Sí, perfecto. la información. Y del imputado que había, que era el que disparó, Mogiano, ya son dos imputados más, que tiene que ver con el comisario Martínez y el jefe del GEOP, Soto, ¿no? Son tres entonces hasta acá Sí, los imputados en el caso, que está en etapa de investigación y que debería, una vez terminada esta etapa, elevarse a juicio oral y público, ¿no? En contra de estos tres imputados, que es lo que entiendo
vos, Claudia y el abogado Pérez Galimberti pretenden. Sí, exactamente. La acusación a Luis Américo Mogiano ya se hizo en marzo en tiempo y forma por parte nuestra y de las otras querellas, ¿no? Sí. Ahora hay unos meses que no me queda claro si son 4 o 6. También hubo tanto demora, ¿no? En la imputación, sobre todo de Soto, para esta investigación, y se supone que tiene que elevarse a juicio oral. Y tal cual vos decís, y repito, porque es verdad, quien quiera ver los archivos de tu programa, audiencia por audiencia, que eran en Esquelantes, después Sí. acá, y qué sé yo, siempre estuviste, y la cancha embarrada durante 2 años y 8 meses era, era tan evidente. Pero Sí. bueno, como decís vos, se logró eso fundamental. Recién en noviembre, o sea, en noviembre lo pedimos y en enero, febrero se logró. Claudia, te voy a hacer dos preguntas puntuales del tema y después me gustaría que además agregues lo que vos quieras o algo que quede fuera de esta charla. Estamos hablando con Claudia Costa, ex pareja de Tino John, que fue asesinado hace 3 años. En un grupo, en un operativo difícil de explicar, ¿no? Cuando pudimos captar la atención de fuera de Chubut, porque en Chubut sabemos el blindaje que tenía tanto el gobernador Arcioni como el ministro de Seguridad Mazzoni acá adentro. Después, cuando la vuelta, ¿no? Cuando giró la rueda, sí, Mazzoni quedó un poco más expuesto y definitivamente olvidado o casi olvidado después del revés que vivió en las urnas cuando quiso presentarse como candidato a, yo creo que era diputado nacional. Intendente, ¿no era? También después a intendente y también le fue El mal. que se Bueno, presentó, sí, 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 el que de se Trelew. presentó como diputado No lo y que, entró como diputado del Parlasur fue Arcioni. bueno, eso ni Que tiene, hablar. Ahí lo tenés que fue, a Arcioni. Por eso te quería preguntar, por eh, los responsables posta. Correspondería decir los responsables políticos, pero no quiero meter en esto la política, ¿no? Como en realidad eran los que tenían responsabilidad por los cargos que tenían en aquel momento, que están todos como si no hubieran tal cual. tenido nada que ver en este tema, ¿no? Y yo me acuerdo clarito Exactamente. que Mazzoni le echó la culpa a los hijos, apenas sucedido el asesinato de Tino, por no cuidar a su padre, que era un paciente psiquiátrico, y festejó que no haya habido ningún policía herido, ¿no? Él es uno de los responsables fundamentales porque esa policía desbocada había sido formada e impulsada por el ministro de entonces Seguridad Mazzoni, Claudia. Y exacerbada en cuarentena, en la pandemia. Claro. Y en el contexto de los incendios en la cordillera, recuerdo. Y los incendios, ni hablar, que ahí se originó toda nuestra tragedia, pero también en esos días habían vuelto a poner retenes y todo ese tipo de cosas. Yo no me olvido de ellos, te lo puedo asegurar, te doy mi palabra que no me olvido. Pero como bien vos decís, ese blindaje que yo lo denuncié en diputados, ¿te acordás cuando dije vengo de un Sí. gueto que se llama Chubut y que está blindado porque era muy alevoso? Y sí, en el Senado mismo, cuando el entonces senador Torres, que hoy es gobernador, presentó un proyecto junto con la senadora Terenzi, se habló de responsables políticos. Ujú. En el Senado se habló de responsables políticos. Así que no me olvido. Pero bueno, viste cómo es esto de lento probar y demás. No, no, sí, sí. Y, Eh, no, 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 tal cual. Pero bueno, es impresionante cómo, claro, pasan los años, hubo una renovación en el Ejecutivo, cambiaron al ministro de Seguridad y los tipos están en su casa. Uno es representante del Parlasur, por lo menos fue elegido en el segundo lugar, detrás de Teresa Parodi, en la larga lista de Massa. y Arcioni, bueno, amigo claro, de ahí él. tenés el blindaje. Sí, claro, claro, pero vamos a ponerle nombre y apellido, porque si no. Sí, sí, es Y verdad. claro, y lo tenés a Mazzoni, bueno, que si hubiera ganado, capaz que sería intendente de Trelew si hubiera ganado la interna, las elecciones, capaz que sería diputado nacional, hoy sentado ahí el tipo en el Congreso, estuvo a un paso. Y la siguiente pregunta tiene que ver con los, entonces, quienes llevaron, sí, al Congreso
el reclamo de Tino John. Vos dijiste Nacho Torres, ahora gobernador, la ahora senadora Terenzi. ¿Volviste Ni bien a asumieron, ni bien ni bien asumieron? asumieron. ¿Volviste a hablar con ellos, sobre todo ahora con Torres, que es gobernador? Estoy en contacto directo siempre, ellos están monitoreando siempre, los dos. La senadora Terenzi y Sí, el senador Torres, el entonces senador, sí. son los únicos que me escucharon, Ajá. porque yo le escribí a todo el mundo, Fabricio, y vos lo Sí, sabés, sí, sí, claro. yo, todo, porque yo no le escribí a ningún partido, yo le escribí a diputados y senadores, porque entiendo que son nuestros representantes, ¿sí? Ujú. Bueno, y ellos fueron, la senadora Terenzi recién asumió su primer proyecto, fue el de Tino, ella asumió el 10 y lo presentó el 28, 27, que yo viajé a Buenos Aires, junto con el senador Torres. Después no hubo quórum, ¿te acordás? También un montón de Sí. cosas, no se pudo presentar esto, lo otro, y después se pudo presentar, que lo presentó junto con Terenzi, lo presentó el senador Torres, logrando la unanimidad del Senado. Lo firmaron todos ese proyecto para monitorear, para analizar, para acompañar. Y desde ese día a la fecha, los dos, la senadora Terenzi y el actual gobernador Nacho Torres, están siempre en contacto conmigo, monitoreando, eh, actualizándose de cómo están las cosas, de qué se necesita, de esto y lo otro, y siempre a disposición. Así que la verdad que ¿Y qué le estoy muy dicen? agradecida. ¿Eh? ¿Qué les dicen? ¿Qué le dice Torres, Terenzi? Que me dicen Sí. que cómo está la causa, que por favor los tenga al tanto de todo, porque bueno, justo fue el cambio de gobierno y tantas cosas que ellos también tienen, y que por favor cada audiencia, cada novedad se las comunique. Y bueno, así estamos, cada novedad, cada audiencia, cuando fue el pedido de sobreseimiento de Díaz Meyer, cuando fue el cambio de fiscal, cada novedad. ¿Y te parece genuino? ¿Te parece que es importante, que sirve, Claudia? Mira, Fabricio, yo me sentí respaldada. Sí, Yo sí. en la Cámara de Diputados también estuve en un encuentro de familiares de víctimas y hubo otros diputados que todos se escucharon ahí, todos hicieron así, nunca nadie me contestó nada, Mm, ni nadie me llamó más. ujú. Bien, En cambio, la senadora Teresia ha venido inclusive varias veces a verme a la cordillera para actualizarse del tema y demás. El gobernador siempre también escribe. A mí, bien. como representantes, a mí me dan mucho respaldo, porque yo creo en las instituciones, aunque para algunos parezca utópico. Y siempre dije lo mismo, Sí, no pongan un color político ni rendillas políticas en el asesinato de Tino, porque es violencia, justamente lo dice, institucional es ujú. la violencia. Por lo tanto, son las instituciones responsables. Sabemos, como bien dijiste vos, no quiero llamarlos políticos porque en realidad están en sus cargos. Bueno, estaban a cargo de una institución, tanto Mazzoni como Arcioni. Claro. Yo voy a lo institucional y Sí, con los derechos que me da la Constitución. Los diputados representan al pueblo, los senadores representan la provincia, al Ejecutivo, desde que pasó, también escribí al entonces presidente Fernández, mm, nunca contestó. Y también le escribí en ese momento al presidente de la Cámara de Diputados, que era Sergio Massa, tampoco me contestaron. Yo le escribía muchísimo, bueno, al exterior también, pero en sí, el exterior me dijeron clarito, hasta que no se deniegue justicia en tu país, no podemos intervenir. Acordate que hay convenios claro, ante los claro. cuales Argentina está obligada a mantener derechos humanos y las cosas bien. Sí. En caso que acá denieguen justicia, ahí sí le tocan el hombro al Ejecutivo, sea cual fuere el presidente, y le dicen, perdón señor, usted ha violado el tratado y ahí ingresa en los organismos internacionales, pero a mí me lo dijeron clarito desde el primer día, pues yo desde el primer día Claro. ya me iba a las Naciones Unidas. Pero por eso fui al Senado, por eso empecé a escribir al presidente, a diputados. Quería que, a ver, denieguenme justicia, porque a ver, si me la van a denegar, me la deniegan rapidito, entonces yo aprovecho ya y ya, viste, así Sí, pensé sí, yo. sí, sí, claro. Y hasta ahora, con muchos,
vaivenes y con muchos obstáculos, palos en la rueda, qué sé yo, todo lo que ya sabés, todavía no la denegaron. Están escuchando a Claudia Costa, ex pareja de Tino Jones. Se cumplen hoy 3 años del asesinato de este vecino en las Golondrinas. Por lo menos de mi lado, nada más, Claudia, simplemente dejar el final para que lo que vos quieras agregar y, bueno, destacar que Claudia siempre se mantuvo en el mismo lugar, ese que ustedes acaban de describir ahí, de reclamar simplemente lo que corresponde, que es una investigación imparcial y justa para esclarecer qué pasó. Más allá de lo que pasó, que no es poco, en la escena, ¿quién, para arriba también, ¿no? ¿Quién? Porque ¿a vos te parece que el tremendo operativo no tiene una autoridad política arriba que da el sí, vayan con un grupo del GEOP que debe ser carísimo mover, ¿no? Exactamente. Que va a ese lugar y no va a otro. Necesidad. Claro, va a ese lugar, a la casa del Tino, y no fue a otro lugar, armado hasta los dientes, con sensores infrarrojos, operativo irregular por donde se los mire, que hasta donde sé, Claudia, vos me corregirás, habían desaparecido los videos de las cámaras. Los tipos tienen unos cascos, ¿no? Estos ninjas, sí, arriba de la me cabeza. despierto con esa imagen, Bueno, todavía me despierto con claro, esa vos los imagen viste de así, las ¿no? cámaras. De las cámaras en la cabeza, cámaras que ahora desaparecieron las grabaciones, ¿no? Sí, Esa es pero la desaparecieron investigación. enseguida. Desaparecieron Sí, enseguida. Después, quienes elaboraron informes de perito de parte hablaron de una adulteración de la escena del crimen para simular un enfrentamiento que, según dicen desde estos sectores, no sucedió. Y a posteriori, tratar de ubicar a Tino como un loco que estaba cagando a tiro a todo el mundo, y bueno, y por eso no tuvimos más remedio que pegarle un tiro en la frente, ¿no? Digo, esa fue la construcción que se hizo desde algunos lugares y los puntos oscuros de la investigación, Claudia. Bueno, nada, sí. cerrar con lo que vos quieras. Sí, todo lo que vos decís es así. No quiero alargarte más porque sé que el tiempo es No hay apuro. muy importante. Este, Hubo pericia oficial, digamos, del gobierno de entonces, de Acción y Mazzoni, que dijeron todo lo contrario. Es más, a mí me Claro. anulaban en la escena, no existía yo en la escena. ¿Viste? Por ejemplo, ¿Te gustaría la, recordar qué estabas haciendo vos mientras pasaba esto que estamos contando? y nada, yo estaba abajo y entraron a los 20 contra uno. Y Mm, yo empecé a los gritos, entonces les molestaba y me ataron. Así fue. Por eso te dije que es la hora, porque eso también me quedó grabado. mm. ¿Entendés? Y yo seguía pidiendo por Tino y había silencio. Bueno, ya conocés la historia, pero Sí, vinieron a hacer la pericia oficial, la de ellos, que a mí, te repito, era como que yo no estaba en la escena, la que hicieron ellos. Después, la entonces auxiliar de fiscalía Monge dijo ante las cámaras de que habían hecho todo lo posible, pero no estaban las cámaras. No, mira, se habían borrado. Mira qué nah, cosa. la verdad que eso es impresentable. Eso es Lo tengo impresentable. Después, grabado, ¿te claro, acordás que claro. te lo mandé, Pero Mauricio? después correspondería a Claudia que se hiciese una investigación y que la justicia purgue a estos funcionarios Sí, funcionales a la exacto. impunidad, ¿no? Porque que con esa liviandad una funcionaria de la justicia diga, no, se borraron las cámaras. Bueno, Sí, acordate que o va preso el jefe tengo del la GEOP o grabación. va preso ella. Es así. Tenía que Sí, ser un poco más eso así todo. lo dijo delante del perito, del otro perito, cuando Claro, encima no me dejaron entrar, no me dejó ella entrar a la reconstrucción del caso, por ejemplo. Bueno, tenemos de todo. claro. Todos los policías, ¿entendés? Todos los policías del hoyo en ese momento y los del GEOP que participaron en esa brutalidad, no fueron ni amonestados, ni separados del cargo, Claro. ni se... Acordate que pedimos enseguida que se por favor esté a cargo de Gendarmería. Yo clamaba por Gendarmería. Yo llamaba a Gendarmería y lo dejaron en la puerta, lo dejaron entrar porque tenía órdenes de Mazzoni de no entrar. Bueno, todo así. Mirá. Y hay un montón de, yo siempre lo digo, y perdón que sea reiterativa, No, no. hay muchas acciones y omisiones Claro. que desde un escritorio asesinaron a Tino.
yo no me olvido, ¿entendés? Pero como uno tiene que estar con kamikaze por todos los saltando, es una carrera de obstáculos tristísima, pero bueno, hay muchos más responsables. Pero te repito, todo el mundo siguió su función. Yo le estoy pagando con mis impuestos el sueldo a los asesinos de Tino, por ejemplo, o a los imputados, ¿no? Nadie fue separado de su cargo, nadie fue ni amonestado, nadie fue investigado, hasta que mis abogados, que también pidieron investigar al GEOP en el año pasado y tampoco se presentaron, tuvieron que volver a llamarlo, no sé cómo es, por la fuerza o como sea. Sí. O sea, nadie investigó a todos los presentes, que eran un montón. Entre el GEOP y la policía era un montón de gente. Y nadie fue investigado. Entonces, a las pruebas me remito. No es que soy mal pensada. Es más, yo en un momento eran tantos obstáculos, ¿te acordás, Fabricio, que te decía? Yo digo, esto no es de prolijidad. Pero Sí, a las pruebas me remito. hay una intención. No me digan desconfiada y todo eso. Sí, con lo que están haciendo. Como el otro día, el abogado de Cristian Soto dijo que no quería, entre muchas cosas que dijo, que no consideraba que se presente Amnistía Internacional. Vamos a hacer una especie de silogismo. Amnistía Internacional se defiende los derechos humanos y monitorea que no haya violencia institucional, ¿no? Sí. Bueno, un abogado dice que no quiere que se presente Amnistía Internacional. ¿Y entonces qué significa? O sea, sí. Si no quiere que se presente, no, porque, o sea, no sé si se entiende, pero si Amnistía, digamos, que protege los derechos humanos, y yo no quiero que se presente Amnistía, es porque debe ser que violé los derechos humanos. Es un silogismo raro lo que te digo, pero es mi lógica. No, es que sí, es que parece que a todas luces que sí. O sea, el resultado es una persona asesinada con un tiro en la frente en su casa, digamos, ¿no? Y que no le dieron ninguna oportunidad. El otro día estaba redactando un texto para un artículo que me pidieron y es como que me vino todo, bueno, siempre me viene todo. Y yo digo, un disparo en la cabeza, Fabricio. Sí. No le dieron ninguna oportunidad. ¿Quién tiene? Tristemente nos acostumbramos quizá a escuchar la palabra asesinato, mataron. ¿Vos te das cuenta quién tiene el poder de quitarle la vida a alguien? Sí, no, es tremendo. En ese minuto, como vos dijiste, parece una cacería. Y me acuerdo también que no tiene nada que ver el caso, pero digamos, el policía que le disparó a Chano Carpentier, se ve que había estudiado un poco más o era más humano, porque le disparó el estómago y hoy Chano está vivo. En la cabeza, o sea, no le dio ninguna oportunidad. Si eran 20 contra 1, podés tirarle en el pie, en el brazo o en algo, ¿no? Perdón, me pongo vehemente. De acuerdo, Claudia. ¿Algo más para cerrar este contacto? Te agradezco estos minutos como siempre. No, mi agradecimiento eterno a ustedes, y lo sabés. Gracias por no olvidar a Tino. Gracias. Estamos en contacto, Claudia, a disposición. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande, Fabricio. Gracias a todo el equipo. Claudia Costa es a quien escuchaban, es expareja de Tino John. Se cumplen hoy 3 años del asesinato de Tino. 3 años de cobertura cotidiana, no quiero decir diaria porque no hay novedades diarias, pero sí, cada vez que las hay, este medio desde el día 1 empezamos a contar cuando nos llegaba la noticia de la cordillera que el grupo GEOP había entrado en una casa y había matado a una persona, ¿viste? Esa persona después nos enteramos que era paciente psiquiátrico. Después escuchamos a Mazzoni celebrar que no había habido integrantes de la policía heridos, que le echaba la culpa a los hijos por no cuidar la salud de su padre paciente psiquiátrico, y ya decíamos, bueno, esto está todo muy Mazzoni, ¿no? Muy Arcioni. Y bueno, después obtuvimos el relato de Claudia, que contaba que, bueno, está la nota de archivo de hace 3 años. La primera vez que habló Claudia, habló en esta radio y dijo que parecía que era Bin Laden, Tino John. Cómo entraron estos tipos todos con los cascos, las cámaras, infrarrojo. ¿A dónde iban estos muñecos? Que esos también los pagamos con la tuya y con la mía, y después, obviamente, la segunda parte de la impunidad, ¿no? Impunidad lo que hicieron y la impunidad después de la parte de la justicia de no investigar y cajonear. Ese fue el rol
Ese fue el rol del fiscal Carlos Díaz Mayer, a quien corrieron hace 2 meses, un mes, de la investigación, que la tuvo ahí cajoneada, y si fuera por él la hubiese cerrado, si no era por la insistencia de Claudia, de los hijos. Recuerdo particular una nota que hicimos con los hijos de Tino, en estos 3 años voy recordando algunas cositas, para visibilizar la situación y que no se apague en un dijo Mazzoni y dijo el otro. Salieron a hacer una manifestación en Lago Puelo, si no me acuerdo mal. Y terminada la manifestación se subieron a su vehículo particular los hijos de Tino y fueron seguidos al mejor estilo mafia, porque hay una parte que es una mafia, por un móvil policial. Cual mensaje entendieron los hijos de Tino, porque lo dijeron en esta radio también, era una especie de amenaza. Guarda que estamos mirando lo que haces. Guarda con lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, esa policía que, conducida por Mazzoni, entró en la casa de Tino y lo asesinó, es la que después intentó mover sus fichas para encubrir el crimen y después amedrentar a los hijos de Tino cuando hacían una manifestación, y la siguieron haciendo ahí y en la ciudad de Buenos Aires, tanto que el reclamo por Tino llegó al Congreso de la mano de Terenzi y Torres, y llegó a Amnistía Internacional, que se presentó como amiga del tribunal. Es una figura que en otro momento daremos para indagar, pero para seguir de cerca el proceso que tiene nuevo fiscal y 3 imputados, 2 nuevos, tras las novedades en la investigación a 3 años de Tino John. Este video que ponemos al final lo hizo la familia para recordarlo y que no quede impune. Justicia por Tino John.